Bienvenida a la tercera clase del estudio de las religiones. Eh, amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para encomendar este tiempo que estaremos compartiendo con mis hermanos acerca de las religiones, acerca de tu palabra. Oramos, Señor, pidiendo tu guía, tu dirección, que tú nos ayudes para que sea un tiempo ameno, de podamos estar edificándonos, podamos aprender. Oramos, Señor, para que tu presencia esté en todo momento, ayudándonos. Oro por mis hermanos, Señor, que aún no se han conectado, por la gente que está allí, desde sus trabajos, batallando, Señor, luchando. Oramos en el nombre de Jesús para que tú siempre nos ayude a continuar, a perseverar. Bendecimos el seminario por redes, al director, a Pastor Timoteo, que ha dado esta posibilidad para que tantos hermanos puedan prepararse, capacitarse. Te damos gracias por esta oportunidad, por los profesores, por todo lo que hacen posible este seminario de IP Cristo P. Bendecimos, Señor, bendecimos a los hermanos que están en este año, los que están ya en tercer año también, a cada uno de ellos, para que tú les guardes. En el nombre de Jesús, oramos y te agradecemos, recordamos a nuestra hermana Aide, Señor, que tiene un problema de salud, que está batallando, Señor, con esta situación. Pedimos que tú la sanes completamente, que la ayudes. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos a ti agradecidos. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy toca nuestro hermano Julio, tiene que exponer, todavía no aparece. Entonces vamos nosotros aprovechando el tiempo hasta que aparezcan. Bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ahí presionas abajo al costado, donde está el librito. ¿Al librito presiona ahí no? ¿Este librito? Sí, Eh, no sé bien. Ahí está. ajá. Ah, ah. Bien, 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 bien. Entonces en esta tercera clase vamos a ver las principales religiones. Por supuesto que cuando hablamos de las principales religiones, vamos a ver, por ejemplo, el cristianismo, el judaísmo, vamos a ver el hinduismo y acerca de los musulmanes también, en forma así bastante general, porque obvio que no, por supuesto que no da tiempo de detenernos en todo, de forma, un pantallazo general de estas religiones más grandes, conocidas a nivel secular, ¿no? Como las religiones más importantes, donde tienen más cantidad de membresía, ¿no? Entonces, interesante lo que esto vamos a ver. ¿Por qué estudiar las religiones? ¿Qué les parece, hermano? ¿Por qué la necesidad? Porque uno dice, una cosa es estudiar, bueno, los libros de la Biblia, el Pentateuco, los libros de históricos, proféticos, poéticos, las cartas paulinas, los evangelios, pero estudiar religiones, ¿qué les parece? ¿Por qué estudiar religiones?
Me encanta lo que un autor expresaba diciendo que eh, es un Buenas, campo grande. ¿Alguien iba a decir algo? buenas noches, digo, buenas tardes, ya Buenas estaba noches. empezando, tuve por el trabajo. ¿Quién es este hermano? Julio, Ah, Julio. Ah, ya está listo para... Ya, entonces en un rato va a exponer Julio. Entonces ah, estábamos diciendo por qué la importancia de estudiar, revisar el tema de la religión y conocer, eh, de alguna manera, tener conocimiento de las religiones. ¿Por qué? Porque miren qué interesante esta forma, esta visión de ver. Eh, Ese es el campo donde nosotros vamos a evangelizar. Qué interesante, ¿sí? Es un campo grande e importante para evangelizar. Y cuando son más grandes las religiones, es más grande el campo donde tenemos que evangelizar. Por ejemplo, acá en Perú, ¿no? Acá no tenemos el tema, no hay muchos musulmanes, ni hinduismo, ni judaísmo tampoco. Pero ¿cuál es la religión más grande acá en Perú? La católica. Claro, el catolicismo, ¿sí? Y, pero es un catolicismo, aunque aquí un poco más la gente practica. En Argentina, por el catolicismo todavía es más, todavía mucho más secular. La gente totalmente de nombre, ¿no? No para nada, ni siquiera acá por lo menos se respeta Semana Santa o algunas fechas festivas. El día de algún santo todavía hasta es feriado acá, ¿no? En Argentina nada que ver, jamás van a poner feriado por una fecha de un santo. Acá todavía y se conserva un poco. Pero en su gran mayoría son personas que no conocen al Señor, ¿sí? No hay un nuevo nacimiento, no hay una experiencia de salvación, ¿sí? Haciendo nos guiamos porque tengan una religión correcta, ¿sí? Para otros es un campo para evangelizar, ¿sí? Y miren, no estamos la iglesia es evangélica, estamos también nosotros corriendo el riesgo de que estamos creciendo, y también otros nos están viendo como un campo donde ellos pueden evangelizar, donde nos pueden evangelizar Jesucristo, ¿eh? A unos testigos de Jehová, a unos mormones, ellos tantean, ¿no? Van a las casas y le dicen, yo tengo mi religión, soy evangélico, ellos, no hay ningún problema, podemos conversar. Cuando ellos captan que la persona no tiene mucho conocimiento de la Biblia, no hay mucha madurez, no hay mucho compromiso, se dan cuenta, te hacen algunas preguntas, entonces dice, ¿te podemos visitar? ¿Podemos estudiar la Biblia juntos? Y ahí te dan vuelta y media, ¿no? Pero cuando ves que uno conoce bien la palabra, que está bien firme, bien fundamentado, entonces ellos nunca más aparecen, claro, porque tienen miedo que lo vayan a convencer. Eh, pero lamentablemente, así como ha crecido la iglesia evangélica, pero hay muchos también hoy creyentes nominales, ¿sí? Personas religiosas de nombre, así como se da en las grandes religiones, la iglesia católica, pues, también se da hoy en las iglesias evangélicas. ¿Eh? Por eso no estamos ahora tanto, hay que tener mucho cuidado, si no es como cuando éramos un grupo minoritario, entonces un grupo más reducido, bueno, había quizás un mayor cuidado por la doctrina, el trabajo pastoral dirigido a un sector más reducido, había mayor atención, ¿no? El tema del discipulado, el estudio bíblico, éramos conocidos como las personas de la Biblia, ¿no? Hoy día ya no tanto, ¿no? Quizás seamos por los celulares, pero de la Biblia no. Entonces, todas esas cosas, si bien en números hemos crecido, pero por ahí hemos perdido fuerza en otras áreas que tenemos que siempre estar atentos y revisar, ¿sí? No podemos dejar nunca de discipular. Y yo veo cuando el grupo crece, y obviamente que el pastor, el anciano, los encargados no dan abasto, es imposible.
Entonces yo digo, es la necesidad de crear el liderazgo en grupos pequeños, ya sea por las casas, algunos lugares donde se puedan eh, atender a los grupos, a todas las personas, ¿sí? Pero una reunión general, no hay forma de atender a las personas su necesidad, sus problemas, sus inquietudes. Si una persona está teniendo ideas erróneas, doctrinas equivocadas, o están siendo infiltradas, pero si no conversa con su pastor o con una persona, con un anciano, un líder, una persona que esté preparada, no hay forma. Va a seguir siendo confundida, así venga a la congregación, congregue quizá el día domingo, pero no está preparado, ¿sí? Y si se encuentra con alguna otra religión, lo convencen, le hablan y lo dan vuelta y media, ¿sí? Es importante más que nunca hoy cuidar los grupos. Por eso Jesús, yo digo, en la gran comisión, ese ha sido un tema fuerte, hemos tenido la clase en el trimestre pasado, tuvimos misionología, y esa es una excelente materia. La verdad que cuando les toque a ustedes misionología es para aprovechar bien realmente cómo nos inspiramos a hacer la gran comisión, ¿sí? Nos recordamos el propósito de la iglesia, la meta de cada congregación, de cada creyente, de cada hombre, mujer nacido de nuevo, es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Sí? No dejemos de evangelizar, no dejemos de hacer discípulos, ¿sí? No es juntar personas nada más, ¿sí? Juntar simpatizantes, ¿sí? La tarea es mucho más profunda. Hace un tiempo conversaba con un pastor, eh, entonces él mencionaba que muchos pastores, su mayoría, dicen, no discipulan. Entonces solamente ellos se enfatizan mucho en las reuniones principales. Entonces ahí dan una palabra, pues dan un buen mensaje, una buena reunión, y ya como que siente que cumplió su función, ¿sí? Ya cumplí, ya les prediqué, les hablé, y la gente también se siente como que ya fui el domingo y ya cumplí. ¿Eh? Eh, y entonces se centra mucho solamente en las reuniones. Por supuesto que es importante la reunión, pero no solamente una reunión general, donde las personas que están escuchando, no todos tienen el mismo nivel intelectual, de madurez espiritual, de conocimiento, son muy distintas. Y yo me doy cuenta que cuando después nos acercamos con las personas en la semana, por ejemplo, fui a dos en las casas, ¿no? Dos grupos pequeños, y conversando con ellos cara a cara, de cerca, eh, hay cosas que uno daba por sentado que ellos comprendían bien y no comprendían bien. Entonces, ahí otra vez volver a remarcar, volver a recalcar, volver a repetir la misma cosa, porque no es ahora otro nuevo mensaje, otra nueva cosa, es decir, la anterior ni siquiera nadie lo está practicando. Y el discipulado apunta a esto, ¿sí? A enseñar, a formar vidas, a formar vidas. Y cuando no hay un discipulado en las congregaciones, entonces no hay crecimiento, no hay firmeza. Entonces uno de repente va avanzando en cantidad, en número, pero al final como las religiones. ¿Cuántos hermanos de nuestras congregaciones están firmes en la palabra? Están bien preparados, bien cimentados en la fe, en la doctrina. ¿Sí? ¿Cuántos de ellos? La mitad, el 10%, el 20%. Siempre tenemos que revisar. Amén. Eso siempre veíamos cuando nos reuníamos en las asambleas nacionales. Eh, Cuando vemos la cantidad de personas, vemos, pero ¿cuántos congregantes? ¿Cuántos bautizados? ¿Cuántos comprometidos? ¿Cuántos sobre interesante eso, ¿no?
es el crecimiento, o sea, no solamente en el número. Hoy muchos pastores ven, llaman atención el número, cuántas personas congregan el domingo. Dice, ¿cuánto? Pero si uno pone a ver cuántos de esas personas son hermanos comprometidos, cuántos son comprometidos. Y cuando crece la cantidad de hermanos comprometidos, servidores, ese es un crecimiento sano. Amén. Bien, bien. Por eso esto de ver las religiones nos ayuda porque necesitamos conocer el terreno donde vamos a trabajar, donde vamos a sembrar, donde vamos a evangelizar, ¿sí? Por eso cuando vamos a ver religiones, creo que tenemos, creo que hay dos, por eso yo le di más importancia. Vamos a tener dos clases sobre la Iglesia Católica. Hay mucho que necesitamos conocer, el pensamiento, el trasfondo del católico. ¿Cómo piensa el católico? ¿Cuáles son sus doctrinas principales? ¿En qué creen ellos? Entonces, vamos a ver. Aparte, alguien va a exponer. A ver, no sé quién va a exponer sobre el catolicismo. ¿A alguien le toca catolicismo? Ah, al hermano Adrián le toca catolicismo. ¿Eh? ¿Sí? El hermano Adrián tiene... Esa es la última, bueno, la última que va a exponer, no es la última clase, catolicismo. Así que tenemos... Yo cuando en Argentina estábamos haciendo una maestría, entonces vino un hombre de Dios muy respetado, muy conocido, un teólogo, Miguel Bonino, partió del Señor hace poco, de repente no lo conoce, escribió muchos libros, un hombre muy respetado, un erudito, ¿no? Un pensador cristiano. Y él nos expuso Iglesia Católica Romana. Fue tremendo lo que compartió, ¿sí? Y a mí me encantó la materia. Yo me acuerdo que fue el único que tuve más sobresaliente ahí, ¿no? En lo que él expuso, nos compartió. Y es interesante, y él nos abrió ese panorama de que cuántas cosas no conocemos, ¿sí? El trasfondo. Y a veces nosotros hablamos, criticamos y hablamos en ignorancia, sin conocer cómo funciona. Necesitamos conocer bien, ¿sí? Y ciertas cosas que no manejamos bien, bueno, la dejamos ahí. Inclusive los mismos católicos generalmente hay cosas que ellos no saben. Pero el que está preparado, ellos tienen su forma de profundidad también, tienen sus teólogos, tienen sus doctrinas fundamentales. Bien, muy bien. Por eso vamos a aprender bastante sobre la Iglesia Católica. Muy bien, pero ahora vamos a ver laicismo. A ver el hermano Julio César. Voy a salir de pantalla para que Pastor. él nos comparta. Ya, entonces, bueno, solo antes de comenzar, buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga a todos, pastor. Buenas noches. Solamente decirle que estos días justo he estado bastante agripado, problema del resfrío, y como ustedes notarán, mi voz está bastante para que voy a tratar de Está resfriado. un poco más lento para ser un poco más claro, porque de repente no se entiende algunas cosas. Y bueno, en particular quiero decirle, pastor, que he estado investigando este tema acerca del laicismo, particularmente le digo, cuando me encomendó usted que tomara este tema, no sabía ni siquiera, creo que sabía que existía la palabra laicismo, no Sí, entendía. nos pasó a casi todos, sí. Me sorprendió y justamente eso me animó, ¿no? A querer investigar. He estado, espero poder
agregar algo o al menos colaborar en algo mi investigación. Sí, Me ha seguro. gustado, ¿no? Me ha gustado, en realidad me ha impresionado porque he podido entender de alguna manera, ¿no? Lo que esto significa. Sí, muy Y interesante. Disculpa, hermano Julio, yo siempre para conocernos bien, tú de la iglesia de Filadelfia, ¿de así qué? es. Sí, ¿quién es el pastor? ¿En qué parte estás? ¿En Lima? ¿En dónde? No, sí, nosotros, la congregación Filadelfia se encuentra en el distrito de Ventanilla, Sí, cerca de Lima, del lado de Ventanilla, Callao. sí. El pastor es el pastor Juan Azañero, quien nos está, Juan Salguero. no, Juan Azañero. Ah, Juan A. Salguero. Ah, él es el Azañero, pastor. con ella, con ella de Ñusta. Ya, ya. Ah, Azañero. él es el pastor. Sí, él Ah, es ya, ya. el pastor Juan Azañero. ¿Y la Y iglesia es presbiteriana, no? Sí. sí, sí, Ah, de es repente, claro, hace tiempo que está ahí, él en ¿se han unido sí, sí? unos años sí que nos hemos afiliado. Sí, Independientemente, era una congregación, ¿no? Una congregación sí, independiente, sí. pero ya se conoció con el pastor Timoteo y han empezado a tener relaciones. Entonces, bueno, al Ah, se menos afilió. he comenzado a integrar la congregación. Yo ya los he conocido presbiterianos, pero sí me comentan que eran independientes hace unos años. Ah, pero tú comenzaste ya siendo presbiteriano, cuando ya era presbiteriano. No, yo inicialmente yo me he iniciado en una congregación pentecostal, Ah, ya, ya, ya. evangélica pentecostal. Yo tengo eso, esas raíces, por así decirlo. Y bueno, pero no, sino que conocí a mi esposa, nos hemos casado y bueno, ¿no? Por las situaciones empezamos a vivir aquí en Ventanilla. Y entonces el pastor era un amigo de mi esposa, en realidad un vecino, un amigo, ¿no? Hemos Ah, a asistir y bueno, solamente decirle, ¿no? Mantener, si no he podido continuar en la congregación en donde estaba antes es porque está en otro distrito y ya, la demanda de liderazgo también es igual, ¿no? Es exigente, es más constante. Y claro, para mi trabajo, la casa, mi trabajo, mis quehaceres, era un poco difícil ya poder cumplir con claro, con ese trabajo. Entonces, bueno, he empezado a congregar acá y es una bendición para mí porque siempre se ha caracterizado la iglesia presbiteriana por eh, conocer la escritura, escudriñarla, enseñarla. sí, Es algo que a mí me agrada mucho sí, y, sí. y Qué espero, bueno, qué bien, qué bien. Me así como, alegro. así como he tenido mucha bendición y mucho, he aprendido bastante de la iglesia evangélica, estoy aprendiendo bastante también de la congregación presbiteriana. Amén, qué bien, qué bien. Me alegro, entonces. Sí, por eso no, yo no me sonaba el nombre del pastor, pero sí, solamente que logré, que hay varios que por ahí no los conozco totalmente a todos. Pues yo hace mucho tiempo que estoy, pero en alguna asamblea no he podido asistir y demás, pero generales, ¿no? Y Nacionales. nosotros somos aquí a la parte del cono norte, seguramente de la liga, la zona norte. Ah, eh, sí. sí, Ah, ya, ya. Qué bueno, hermano. Sí, ya que mencionabas, ¿no? El trasfondo pentecostal, y yo siempre le hablo a los pastores, inclusive a los hermanos, que uno del todo no debe dejar su trasfondo en forma total. Quizás uno, a la iglesia, lo que cambia más bien es la forma de gobierno, porque eso es lo interesante de la iglesia presbiteriana, es la forma de gobierno, una muy buena organización, ¿no? Por los presbiterios, asambleas nacionales, el consistorio, todas esas cosas. Pero necesitamos también el fuego pentecostal. Me acuerdo un profesor del seminario, un director coreano, nos decía en Argentina, necesitamos, él decía, doctrina presbiteriana, fuego pentecostal, pies de testigo de Jehová. Bueno, a ese ya, pero él le agregó testigo de Jehová. Yo pondría otra denominación, ¿no?
Y eso es. Acá, por ejemplo, en Trujillo, no sé si conocieron al pastor que se jubiló, el pastor segundo, Vilcamango. ¿Lo mm, conocieron? nosotros pertenecíamos a la congregación. En Trujillo también tenemos una central, el Avivamiento de Manuel del Perú, se llama, no sé, seguramente Ah, es el avivamiento pentecostal, está en, pentecostal. está en La Esperanza. Ah, la esperanza. Sí, también está la esperanza, la iglesia Luz de Gloria, el pastor segundo Vilcamango. Y él también, su trasfondo, todos saben, ¿no? Asamblea de Dios, pentecostal. Eh, pero es un hombre de Dios tremendo, ¿no? Sencillo, humilde. Yo nos hicimos amigos y yo más bien a través de él me uní más también, ¿no? Porque él no perdió nunca ese fuego, digamos, eh, ese fuego pentecostal, de oración, de buscar a Dios, un hombre muy consagrado. Y Yo creo, pastor, y espero tal vez algún día la iglesia pudiera recobrar, ¿no? Esa unidad amén, por supuesto. pentecostal con un criterio, con un pensamiento presbiteriano, se convierte en una dinamita. Amén, amén, amén. Bueno, y ahí Mm. estamos, ahí lo que ustedes vienen de ese trasfondo, por eso digo, tienen que mantener ese siempre en el nombre que soy, y es porque uno aporta lo suyo. Porque yo siempre digo, no somos una secta, ¿no? Es decir, somos los dueños de la verdad, lo que nosotros somos perfectos. No, no tenemos ese pensamiento. Acá la mayoría, como el pastor Timoteo, ¿no? La pasada digo, nosotros somos presbiterianos, pero más pentecostalizados, en comparación de otra línea que hay que ellos, por ejemplo, dicen no aceptan eh, por ejemplo, que son actuales los dones, nosotros sí. Por eso se ha formado esta línea de IP Cristo Fe, que sí estamos abiertos a los dones del Espíritu. Amén. Bien, que uno un poco para conocernos, hermano Julio. Me alegro conocerte. Así que gracias libertad para compartir entonces tu clase. Bueno, bueno, hermanos, nuevamente buenas noches. Hoy me ha tocado exponer el tema del laicismo, como ya lo había dicho. No conocía nada acerca de este concepto, pero espero que pueda ser de bendición lo que pueda aportar ahora. Y antes de comenzar, eh, justamente en esta semana estuve viendo una película. Bueno, le digo, no es una película evangelística, no es una película de corte religioso, eh, es una película, ¿no? Como normalmente le pudiéramos llamar secular, lleva por nombre Los Francos. Pero, ¿por qué atrajo esa película? Porque esa película data acerca de los tiempos creo que es más o menos la edad, de la Edad Media, en la que los francos ya se han convertido al cristianismo y están en todas esas luchas por el río Rin con los bárbaros. Y, y lo que me atrajo más a esta película es de que esta película, es de contexto más, digamos así, popularmente hablando, en donde los buenos son los bárbaros, ¿no? Así, la tendencia es hacia ellos. Normalmente siempre en todas las películas el cristiano es el bueno, ¿no? Y lanzamos eso, y bueno, los bárbaros siempre han sido tribus salvajes, tribus y de tribus paganas, como las conocemos, ¿verdad? Pero esta película databa un poco más también acerca de la vida de ellos. Y entonces lo que puedo entender es que en ese periodo en el que supuestamente la película redacta, ya los cristianos, las tribus francas, los cristianos están invadiendo bastantes zonas de ellos, porque ha habido una crisis fuerte, una sequía fuerte en ese lugar. Hay hambruna, hay sequía, y ustedes saben que siempre, cada vez que hay sequía, o hambruna, siempre las tribus tienen que moverse porque lo que buscan es comida, pues, ¿no? Obviamente. Entonces, en esas pugnas, en esas luchas, están pasando bastante necesidad económica las tribus bárbaras. Hay crisis, ya no producen sus plantas, están huyendo, y los cristianos están con fuerza, están entrando. Y lo que redacta esta película es la otra parte de la que no vemos tal vez, ¿no? Nosotros vemos desde el lado cristiano la vivencia, las costumbres, y esto redacta la otra parte de los bárbaros, y muestra que los bárbaros también tienen mujeres.
también tienen hijos, también hacen vida de familia. Los bárbaros también tienen vida, tienen sentimientos, ¿no? O sea, se comportan en casa como un hogar, aman a sus hijos, aman a sus esposas en las tribus, y cuando ellos ofrecen ellos de alguna manera hacen algunas actividades religiosas a las que nosotros llamamos de repente paganos, qué sé yo, de repente, no sé, hay un nombre para todas las actividades que ellos hacían o todas las ceremonias que ellos realizaban a sus dioses, ¿sí? Ritos, rituales o cosas así. Para ellos no, para ellos significa una especie de adoración a su Dios. Y una de ellas es que ellos, como están en crisis y sus tierras ya no producen, ellos le están pidiendo a sus dioses, uno de ellos es Thor, no sé, otros dioses, una mujer también, y le están pidiendo a sus dioses que sus dioses le den bendición a sus tierras. Y entonces la costumbre que ellos tienen es que las hijas de los príncipes, de los príncipes de las tribus de ellos, los príncipes ofrecen a sus hijas, a sus doncellas, y las doncellas salen en una fila, son sorteadas, y son ellas las que al final, según ellos, son elegidas por su Dios para que sean ellas las sacrificadas. Y entonces ellas son puestas en un cúmulo de madera, de tronco, y son quemadas vivas. Ahora, lo que me sorprende es que mientras ellas son quemadas o son llevadas ahí, ninguna de ellas dice, papá, auxilio, o por favor, sáquenme de aquí, auxilio, ¿no? Gritan o socorro, ¿no? Están amarradas. Ellas están calladas. Obviamente, cuando ya el fuego comienza a llegar a su cuerpo, gritan, ¿no? Gritan y se desesperan porque están muriendo quemadas y están vivas. Y en ese mismo momento, el pueblo está haciendo fiesta, está haciendo gravía, está en una redondela hacia ellos. ¿Por qué? Porque su costumbre de ellos es que si ellos hacen fiesta y reciben, ellos están recibiendo con gozo la respuesta que la diosa le va a dar de que ese año va a ser de bendición. Entonces, nosotros lo vemos como algo pagano, como algo sacrílego, como algo horrible, horrendo para nuestra costumbre, pero para ellos no. Para ellos es una forma de adorar a su Dios y que creen que de esa manera lo hacen. Incluso hay un joven en la película, ¿no? Se ve que está enamorado de una de las chicas que va a ser sacrificada, y él le dice, no, esto no puede ser. Y entonces ella le dice, cálmate, le dice, es lo que nos han elegido. O sea, se siente ella la elegida y se siente que con esa convicción va a aportar de esa manera una bendición para su pueblo. Ahora, la película transcurre así, y ¿por qué le cuento esto? Porque justamente entrando con el tema del laicismo, la película continúa, existen las guerras, las peleas, y ya para terminar va a haber una batalla en la que se van a juntar, y supuestamente el actor principal, ¿no? Que es el joven que dirige al ejército bárbaro y todo ello, se levanta en su arenga antes de la guerra, de la batalla, y dice, ¿no? Dice, nosotros, dice, somos hombres libres, tenemos libre pensamiento, no vamos a permitir que conquisten nuestros pensamientos, que conquisten nuestras ideas. ¿Por qué si somos libres vamos a ser sometidos a otras costumbres? ¿Y eso por qué? Porque, por otro lado, en las tribus cristianas, en el ejército cristiano, en los francos, que son cristianos, envían ellos a un obispo. Han llegado a la tribu, han conquistado la tribu y han llegado a un obispo. Y entonces el obispo llega y dice, no, lo que ustedes están haciendo es pagano, eso no es correcto, tienen que volverse cristianos. Y como ellos no quieren volverse cristianos a sus prédicas, vienen los soldados, los empujan, los jalan, y él los hace bautizar a la fuerza. Y les están golpeando, y si no se bautizan, los van a matar, y de hecho los matan a varios, porque no se quieren bautizar. Entonces todo el pueblo comienza a bautizarse casi ya por obligación. La hija del príncipe bárbaro se casa con el soldado, este soldado que ha ganado, y bueno, es sometida esa tribu al cristianismo, son bautizados y supuestamente se van volviendo cristianos. Y entonces pero este príncipe no se casa por amor, se casa por una especie de un acuerdo que se ha tomado ahí para que la tribu sea sometida y para que exista paz entre ellos. Así es que la vida familiar de ellos no es buena.
porque es un matrimonio por compromiso. Es más, incluso hay hasta violación dentro del matrimonio por este varón, porque la mujer se siente mal, se siente frustrada y llora esta mujer que ha sido casada por obligación. Entonces, ¿por qué les relato esto? Porque el concepto justamente del laicismo dice que es la corriente de pensamiento, ideología, movimiento político, legislación o política de gobierno que defiende o favorece la existencia de una sociedad organizada aconfesionalmente, es decir, de forma independiente o en su caso ajena a todas las confesiones religiosas. Siempre que ha habido un movimiento, he podido entender, es porque, o siempre que haya algo, es porque no sé, el mensaje que deberíamos dar no lo estamos dando correctamente. Y lamentablemente, desde sus inicios de la evangelización, cuando ya se hizo la iglesia imperial, en un esfuerzo por evangelizar a los demás, ha sido brusca, no ha sido contrario, se ha hablado del amor a Dios, se ha hablado del perdón y se ha pagado con matanzas, con crueldades, no se ha mostrado lo que se predicaba. Incluso el discípulo de este obispo le pregunta, ¿no? A su maestro, el obispo, y le dice, maestro, le dice, ¿no habrá una forma mejor de cómo enseñarles y predicarles a ellos, hacerles conocer acerca de la verdad del Señor? Y este obispo le dice, no, le dice, porque ellos son animales, son como animales que no entienden, son como bestias, por eso ellos hay que tratarlos de esa manera para que ellos conozcan al Señor. Entonces, una manera muy brusca de evangelizar, una falsa forma de evangelizar. Entonces, cuando la iglesia comienza a cometer errores, yo considero, es ahí entonces, cuando comienzan a levantarse otro tipo de pensamientos. Recordemos que Jesús dijo algo importante. Jesús dijo, no teman a aquel que puede matar el cuerpo, el alma no pueden matar. Teméis más bien a aquel que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. Y esto me hizo recordar mucho a unos años atrás, ustedes deben recordar, el día que fue capturado este cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. ¿Qué mostró Abimael Guzmán en los videos, en los noticieros cuando era capturado esa vez, que lo encontraron a él ahí escondido, en la casa de su novia, creo, ¿no? La joven, esta. Él dijo, señalaba con su mano y decía esto, ¿no? Me pueden matar a mí, pero esto no van a matar, decía él. A mí me pueden matar, pero esto no van a matar. Entonces, el laicismo surge así también. El laicismo no es una persona, no es una organización, no es una congregación. El laicismo dice que es un pensamiento. Y no solamente tiene que ver con lo religioso, sino es un pensamiento que tiene que ver, que ocupa ámbitos más grandes, ¿no? Por ejemplo, el laicismo viene de la palabra laico. Es algo que también yo no conocía hasta ahora muy bien su concepto. Viene de la palabra laico, que significa pueblo o popular, y de la palabra laos, que significa pueblo. La palabra laico proviene del griego laicus, que significa popular, y de la raíz laos, que es pueblo. O sea, vamos a recordar nosotros que cuando ya se forman las iglesias, ¿cuál es la parte positiva quiero ver en este caso, o en todo caso, con respecto a lo que es, a lo que es el laicismo, ¿no? Porque dicen que el laicismo es bueno de alguna manera, ¿no? Tiene una parte buena porque también esta palabra laico fue dirigida también hacia la iglesia. Entonces, no solamente ya saliéndose un poco de lo secular, de lo general, entrando en el ámbito de la iglesia, ustedes saben de que ya desde la iglesia imperial comenzaron a formarse la división de los sacerdocios. Entonces, hubo una separación entre el área de los sacerdotes y el área del pueblo. Y este estudio considera que incluso podemos decir de que muchas de las cosas de los trabajos evangelísticos que se hizo, los buenos trabajos evangelísticos que se hicieron, fueron a partir de los laicos.
Los laicos desempeñaron con frecuencia misiones evangelizadoras o apologéticas desde los comienzos del cristianismo. Por ejemplo, uno de ellos ha sido Justino Mártir, que abrió en Roma por iniciativa propia una escuela de los cristianos bautizados para profundizarlos en la palabra. Orígenes, siendo, dice, aún laico, dirigió la escuela catequista de Alejandría. Y habían otros también, como por ejemplo Lactancio, Tertuliano, Minucio, Félix, que también en otros siglos fueron laicos. Ahora, si nos vamos a la Iglesia Católica, desde el Concilio Vaticano II se destaca cada vez más el trabajo de los laicos en la Iglesia Católica, ¿no? O sea, la Iglesia Católica sigue teniendo esa división entre laicos y la plana sacerdotal. Y es más, este concepto incluso en algunas congregaciones evangélicas ha llegado, algunos llaman eso, ¿no? La parte ministerial y la parte de los laicos. Un estado laico dice que es un estado opuesto al estado confesional. Entonces, los primeros surgimientos fue en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en Francia, es lo que puedo entender, pero bueno, ya hemos conocido acerca del laicismo, hay incluso algunos no hacen una separación entre los laicistas, la laicidad y el laicismo, de alguna manera para poder enfocar la parte positiva a los laicistas, ¿no? Que mencionan que quienes defienden, dice, la laicidad y laicismo no son sinónimos, dice, los laicistas consideran que su postura garantiza la libertad intelectual, además de la no imposición de las normas y valores morales particulares de una religión o de una irreligión. O sea, ellos, los laicistas, no defienden la religión, pero no defienden la irreligión tampoco. O sea, ellos consideran de que eso es bueno y puede ser productivo. Ahora, sin embargo, dice que el laicismo, dice, el laicismo es entendido generalmente como una ausencia de relaciones entre las confesiones religiosas y el Estado. O sea, el laicismo sí, definitivamente, quiere separar las confesiones religiosas y el Estado. ¿Por qué? Porque ellos mencionan que si una persona con confesiones religiosas o con convicción religiosa puede llegar al gobierno, al Estado, puede influenciar eso y de todas maneras, de alguna manera va a influir, teniendo su investidura y siendo autoridad, va a tener influencia sobre los que vienen detrás de él, ¿no? Entonces, ellos sí, por ejemplo, dice, según el concepto de laicismo, no puede haber capillas o capellanes en los hospitales, o cuarteles o prisiones, ni debe haber colaboración entre las autoridades religiosas y civiles. Tampoco se admite cooperación económica para los establecimientos escolares gestionados por los cultos religiosos, ¿no? Entonces, ellos sí definitivamente piensan, ¿no? Que no puede haber. Entonces, aún en el grupo del pensamiento del laicismo hay algunas divisiones, ¿no? Hay algunos que consideran que sí, puede ser bueno, nosotros no estamos en contra de nada de eso, podemos recibirlos, y otros dicen que no es conveniente, dicen otros, ¿no? Entonces dice que algunas doctrinas laicistas negativas llegan a criticar que las instituciones religiosas den indicaciones a los fieles sobre asuntos de actualidad con trasfondo religioso. Y esto es algo que ya para entrar, bueno, antes de eso quería ver el tema del laicismo en el Perú, pero como para entrar a la otra parte que había investigado, dice, algunas doctrinas laicistas negativas llegan a criticar que las instituciones religiosas den indicaciones a los fieles sobre asuntos de actualidad con trasfondo religioso, como el aborto, o la eutanasia, o la homosexualidad. Se niega así a las iglesias y sus autoridades, por el mero hecho de ser tales, un derecho tan fundamental como es la libertad de expresión. Entonces, ellos no aceptan que un profesor, en este caso un profesor evangélico, si tocaran el tema acerca de la homosexualidad, por ejemplo, dar su postura o su posición acerca de la homosexualidad, ¿no? Que es un tema, por ejemplo, es un tema actual, ¿no? Es un tema de actualidad. Entonces, ellos dicen que no es posible, no deberían. O sea, el profesor, por más evangélico, cristiano o creyente que sea,
él no puede hablar acerca de eso ni inducir a los alumnos a que los alumnos no practiquen el homosexualismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Eso. Por ejemplo, igual, el aborto. Nosotros decimos, ¿no? El aborto es un pecado porque no puedes abortar, ¿no? Es una vida, ¿no? Es una creación de Dios. Y ellos dicen, no, un hermano dirigente, un directivo de cualquier institución, de cualquier lugar en donde se encuentre, no puede influenciar y diciendo eso es malo o eso es bueno. ¿Por qué? Porque no puedes entrar en la mente de la otra persona para influir en su pensamiento. O sea, básicamente el laicismo lo que busca es la independencia de pensamiento, que no haya una inducción en la forma de pensar. Ahora, para eso quería entrar, bueno, he hecho también una investigación solamente para acelerar nada más acerca de las etapas del laicismo, como el laicismo temprano, el laicismo medio, el laicismo moderno, pero quería entrar en lo que es el laicismo en el Perú. ¿Cómo observamos? Y miren, encontré que en el año 2002 dice que el congresista Javier Díez Canseco pidió, dice, no solo excluir del proyecto constitucional la mención privilegiada que se hace a la Iglesia Católica en el texto constitucional de 1993, sino demandó un Estado laico para el Perú, dentro de sus proyectos de reforma de ley sobre la reforma en el Perú. El congresista Díez Canseco esa vez hizo esta propuesta. Dijo, no es posible, o sea, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que la Iglesia Católica sea, ¿no? La Iglesia oficial, digamos, en el Perú, ¿no? A la que le llamamos, ¿no? Religión oficial, la religión oficial. No es bueno. Es más, dijo él, ¿no? Debe existir en el Perú un Estado laico. O sea, un Estado no confesional o aconfesional. Aconfesional no significa inconfesional, o sea, estar en contra de las confesiones, sino aconfesional que sea neutral, que no emita ningún tipo de inclinación de pensamiento, ¿no? Eso es lo que decía. Entonces, se levantaron algunas propuestas, ¿no? Algunas cosas. Obviamente la iglesia católica, ¿no? Primeramente, el arzobispo dijo que el Perú es un estado laico, porque lo opuesto al laico es confesional, y el Perú no es confesional, dijo. Por tanto, el Perú no es un estado católico confesional, lo que no impide que reconozca con enorme agradecimiento el rol de la Iglesia Católica ha desempeñado desde el principio. O sea, a raíz de esta propuesta, el Monseñor Mil Irizar también, y otros, bueno, otros que están acá, que los he expuesto, también ellos se manifestaron, pero ellos se manifestaban más no solamente por defender la posición de la Iglesia, de la religión católica, sino porque ellos decían que la religión católica en el Perú, digamos que ya es todo un patrimonio, una institución, y que ha sido importante porque desde la independencia ha formado, ha trabajado en el ámbito evangelista, o sea, ha dado un gran aporte al Perú desde que se creó como república, ¿no? El Perú. Bueno, eso también es algo para pensar, ¿no? Porque, bueno, hay para pensar eso, qué tan provechoso fue la Iglesia Católica desde el nacimiento de la República, ¿no? Habríamos de qué tanto provecho le hizo, ¿no? Al Perú la religión católica desde sus inicios. Pero bueno, ellos en su condición de católico, de sacerdote, mencionan eso, ¿no? Así es que ellos dicen de que por esa situación la religión católica debe adjudicarse una posición especial en el Perú, ¿no? Un lugar especial debería tener. Entonces, sin embargo, el Estado peruano en su relación con la Iglesia Católica y con respecto al laicismo ha tenido algunas cosas. ¿Por qué? Porque sí era confesional en unos inicios la política del Perú, y eso no se puede negar, porque si nosotros podemos recordar, hubo una gran separación y una gran marginación a las personas que no creían, cuando en el tiempo del virreinato se impuso la religión católica y la predicación del evangelio aquí, no se permitía que las iglesias evangélicas o las iglesias protestantes llegaran. ¿Por qué? Porque el Perú practicaba
la contrarreforma, ¿verdad? Me parece que es eso, o sea, nació en esos tiempos de la contrarreforma. Entonces era un poco difícil que un protestante pudiera llegar al Perú. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque cuando se hace república, ese mismo concepto todavía llega, entonces hay marginación. Entonces aquel hombre que adoraba, ¿no? a Dios, a la serpiente, este es pagano, y lo miraban con asco, y lo miraban con marginación, y eso poco a poco no solamente han cambiado, se han cristianizado los pueblos, pero ¿qué ha sucedido? Llegó a suceder que se han separado las clases sociales, y entonces la persona de Lima marginaba al campesino de la sierra, ¿no? Y por su costumbre y demás, por ignorante y todo eso. Entonces la Iglesia Católica influenció también en eso. Y entonces eran marginados esas personas. Dice que el 28 de julio de 1821 adoptó el sistema confesional la Iglesia, el Perú, por razones de orden histórico y jurídico, de acuerdo al contexto de su tiempo, ¿no? En la Constitución de 1920 abrió un espíritu más bien ya de tolerancia, ahí sí, con apertura para el ejercicio del culto en las confesiones religiosas. Imagínense, de 1821 a 1920, prácticamente un promedio de ¿cuánto? De 100 años casi. Después de 100 años recién, dice que esta Constitución dice que hizo una apertura para el ejercicio del culto de las confesiones religiosas, situación que se consolidó en la Constitución de 1933. La Constitución de 1933 consolidó esta situación, aunque todavía conservaba, dice, una confesionalidad católica moderada. O sea, todavía, ¿no? Ya se aceptaba, pero todavía había alguna inclinación de favoritismo hacia la Iglesia Católica. La Constitución de 1979 acogieron, dice, a través de la Conferencia Episcopal Peruana, la doctrina del Concilio del Vaticano II. Este concilio sí ha favorecido eso, y se propusieron perfeccionar la figura jurídica de las relaciones de Estado y la Iglesia, sin retrogradar el anacrónico régimen del patronato, ¿no? O sea, ya dice, con la Constitución de 1979, las relaciones entre Iglesia y el Estado peruano expresan concisamente, con notable acierto, de acuerdo con las condiciones de nuestro tiempo, la originaria y constante aspiración del pueblo peruano. Dice que en la Constitución vigente de 1993, el Estado peruano reconoce el régimen de autonomía e independencia respecto a la Iglesia Católica, que también lo asumió el proyecto de ley de la reforma de la Constitución del 2002. En este año, en el Te-Deum, en la homilía, el monseñor Carlos Castillo, en marco de la tradicional misa del Te-Deum, ¿no? Dijo: estén siempre alegres, vivir como hermanos en justicia, esperanza, verdad y alegría. Como iglesia no estamos para dar soluciones estratégicas o tácticas que corresponden al campo estrictamente político y económico. Miren lo que dice el monseñor, ¿no? Nuevamente, ellos siempre manteniendo el dualismo, ¿verdad? La religión católica siempre, y eso es lo que el laicismo promueve. El laicismo promueve dualismo, porque dice, no existe, dice, tiene que estar separado, lo secular y lo espiritual, ¿no? Separan. Entonces dice, no, como iglesia no estamos para dar soluciones estratégicas o tácticas que corresponden al campo estrictamente político y económico, pero no puede quedarse muda ante el relajamiento humano y ético de la patria. En resumen, el laicismo se presenta como la doctrina que defiende la independencia de las personas y de la sociedad en su conjunto frente a la pretensión hegemónica de los dogmas. El laicismo se considera no una ideología, sino una norma de conducta o una visión orientada, si se quiere, a poner en evidencia a las ideologías. El Estado laico no profesa una ideología religiosa ni tampoco irreligiosa. El laicismo tiene como meta garantizar a todas las confesiones la libertad de culto y la religión e impide imponerles a los ciudadanos la confesión religiosa del gobernante. El laicismo rechaza los regímenes teocráticos que subordinan el Estado a una religión de la misma forma que rechazó la subordinación de las religiones al Estado en términos de ¿no? Ahora, yo he anotado más a esto algunos peligros del laicismo.
que esto es algo ya en resumidas cuentas acerca de lo que yo he podido investigar. Y miren, hay algunos peligros en que yo considero, dice, la confusión entre estas dos vertientes, la igualdad entre los hombres y la igualdad entre los credos, ha conducido paradójicamente a la sacralización religiosa del laicismo. O sea, ¿qué ha sucedido? Muchas veces que si el concepto tal vez se inició de una manera muy buena, aquellas personas que confiesan o que defienden este laicismo, y como le digo, por ser una ideología, por ser un pensamiento, puede entrar en todos los ámbitos, se puede hacer popular grande y entonces puede ha empezado a haber consecuencias negativas. Por ejemplo, ¿dónde hemos visto esto? Por ejemplo, todos los males del mundo árabe en la última década proceden del laicismo. De Saddam Hussein a Ben Ali, de Gaddafi a la familia de Al-Sahar, de Marburat a Bouteflika, dice, un pretendido laicismo que no lo era, ha servido durante años para legitimizar la represión, la tortura, el empobrecimiento y el crimen. ¿Eso qué significa? Que estos grupos fundamentalistas no son religiosos en realidad, pero tienen pensamientos fundamentalistas. Ven ahora la difícil situación. ¿Por qué es que es difícil predicar el evangelio en esos países? Porque no se permite. Y la religión, su pensamiento, su ideología religiosa no lo permite, no lo permiten ellos. El fundamentalismo que han entrado, de creer que al hacer eso nosotros, a ellos lo vamos a estar conquistando sus pensamientos, cambiándole su cultura, ¿no? Dice, el laicismo promueve el dualismo. Otra de las cosas que el laicismo hace, tal vez, su problema principal, o no, su necesidad principal del laicismo, no la vemos de manera religiosa, sino más bien en otros lugares incluso es el mercado. ¿Por qué? Porque cuando esta situación entra en el gobierno, son los intereses económicos los que más van a influir. El laicismo dice el peligro de no vivir ningún tipo de pensamiento con la cortina de libertad de expresión llevará posiblemente a una corrupción moral y social. Esto es lo que yo pienso. El peligro de impedir que se fomente enseñanza bíblica en las instituciones educativas llevará a un desconocimiento de las escrituras. Y yo quiero dejarle algunos pasajes bíblicos que he encontrado acá. Por ejemplo, ¿qué dice Oseas 4:6? Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Miren cómo el profeta expresa este peligro de poder independizar eso, de poder separar. Deuteronomio 17:14 dice, cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y la poseyeres, y habitares en ella y dijeres, pondré rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores, sin duda pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios te escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. ¿Qué diferencia de un hombre que teme a Dios dentro del mundo de los gobernantes a una persona que significa que sencillamente quiere separar sus convicciones religiosas para supuestamente tener un gobierno más neutral, un gobierno más ético? Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea la gloria y el poder por siempre jamás. Nosotros no podemos separar lo secular de lo espiritual. Nosotros somos un cuerpo, y esto justamente esta semana el pastor Sánchez estuvo explicando acerca de eso, que no existe dualismo en nosotros. Nosotros presentamos todos los días nuestro cuerpo como ofrenda, como sacrificio vivo. Entonces, lo que hacemos, nuestro verdadero culto, nuestro verdadero sacrificio al Señor, no se hace en nuestros locales de congregación, se hace en nuestro diario vivir, en la calle, en el lugar en donde estemos. Es la demostración de nuestra obediencia y de nuestro sometimiento a Dios. Entonces, jamás nosotros vamos a poder separar eso. Y solamente, bueno, habían otros textos también que quería mencionarle. Solamente un último texto nada más, para que ya no perder más tiempo.
En Génesis 8:21 dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. El Señor Dios reflexionó y dijo, no voy a volver a maldecir la tierra, porque el hombre desde su juventud, su inclinación, su corazón, es de hecho al mal. Todos hemos nacido así. La palabra del Señor nos ha cambiado, es cierto. El Espíritu del Señor está en nosotros y el fruto del Espíritu se va mostrando. Pero esta reflexión que Dios mismo hace es una reflexión real. La inclinación del hombre, dice, el corazón del hombre, su inclinación es de continuo al mal desde su juventud. Solamente para terminar nada más, un pasaje quisiera leerles de la exposición que tuvo el pastor Humberto Lay, que ha sido el expositor en el Día de Acción de Gracias, que bueno, esto también ya es un derecho que la Iglesia Evangélica tiene, y le tocó esta vez al pastor Humberto Lay dar la exposición de la palabra. Y yo quería solamente algunas cosas nada más que él dijo, mencionar. Dice, entonces, si somos una nación cristiana, dice él, ¿por qué tenemos tantos problemas? Y la bienaventuranza, la felicidad, no llega a la mayoría de los peruanos. ¿Por qué? Dice el pastor Lai. La respuesta es que una nación no es cristiana porque su constitución lo diga, sino porque su gente es cristiana. Además dice, no se trata de tener una religión, sino una relación real con Dios. Una relación real con Dios por medio de Jesucristo, aquel que dio su vida por nosotros, asumiendo nuestra culpa y muriendo por nosotros en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Dios. Yo con esto, hermanos, bueno, he dado mi postura, pero cada uno es independiente de pensar acerca de qué es el laicismo o si es correcto o no. Y solamente quería terminar, como les digo, con estas frases que fue parte de la exposición del pastor Humberto Lay en la celebración de Acción de Gracias. Amén, pastor. Esa fue mi exposición. Amén. Amén. Bien, Julio. Julio, ¿no? Sí. Julio César. Muy bien, muy buena la investigación. Ha quedado aún más claro. Y mientras escuchaba al hermano, qué bueno es, pues ya después nos tocaremos de repente el tema, ya que estamos, si alguien quiere, ya que tuviste la oportunidad de investigar y revisar y descubrir cosas interesantes, de repente hay preguntas de los estudiantes, una forma para participar. Yo creo que queda claro, más allá de que uno esté de acuerdo o no, le hicimos, sino que cuáles son las cosas a favor. Es innegable que podemos ver que hay una buena intención, podemos ver que hay cosas a favor y qué cosas no están a favor, ¿no? Pensando nosotros como cristianos, como gente de Dios, como pastores, líderes. Tiene sus ventajas, por decirlo, y sus desventajas. ¿Cuáles son las cosas que pensamos que tiene a favor? A ver, participe uno y después otros, las cosas que no favorecen. Si uno lo lleva al extremo. Siempre el problema son los extremos, ¿no? Si las cosas se mantuvieran moderadas sería interesante. Pero si este es el tema del laicismo, ¿no? Uno lleva al extremo, puede ser algo terrible, ¿no? A ver, Pastor, buenas. sí. Yo quisiera comentar un poco sobre el movimiento ecuménico que apareció acá en Tingo María, los carismatismos, los carismáticos. Me estoy al año 90, 92. Un grupo muy fuerte apareció acá en Tingo María. ¿Era esa católica? El carismatismo, claro, que sale de la Iglesia Católica. Sí. Entonces, comenzaron a cantar nuestras alabanzas, nuestros himnos, la forma de prédica, optaron toda la liturgia evangélica. Entonces los hermanos se pusieron a pensar, y algunos cayeron en eso, de que, ¿cómo no? Es igualito, y así se presentaban, que eran igualito como la iglesia evangélica. El movimiento ecuménico también se levantó muy fuerte en ese tiempo, ¿ya? Pero
eh, con relación a lo que el hermano ha expuesto, está muy claro para entenderlo, ¿no? Pero no tanto hay cosas buenas que podemos hablar del laicismo, porque dentro de todo ello trae, ya vemos en el Oriente los grupos fundamentalistas, güey. Ya vemos acá mismo, nomás, acá mismo lo que en la misa de Tudeo el monseñor pone y aclara las bases. ¿Cuáles son sus bases para que la Iglesia Católica se siga todavía pensando en tener todavía un catolicismo confesional? Claro. Yo tengo esa postura, ¿no? Y ahí está. Los que podemos entenderlo, podemos verle lo que trae tejido dentro de todo ello, ¿no? Aunque por una parte puede decir es muy bueno, presentan, pero de por medio trae muchas cosas muy dañinas que a lo largo van a socavar la fe cristiana, podemos decir, ¿no? Sí. Eh, bien, bien. Hay que pensar que es en el Estado, ¿sí? El laicismo pretende, uno decía laizar o secularizar, por así decirlo, separar la iglesia del Estado. Es decir, el problema ellos tienen no tanto con el pueblo, porque la Iglesia Católica tiene esa separación laico y clero, ¿no? Que nosotros intentamos tener esa separación, no somos unos en Cristo, un solo cuerpo. Ellos separan el pueblo y el clero, son una casta especial, las autoridades. Entonces, ellos están en contra de que, como así decirlo, que el clero se meta al Estado, ¿no? A opinar. Eh, entonces, ¿qué pasa cuando el Estado se levanta una orden diciendo, Dios lo está diciendo, ¿no? Y se llega, vemos la historia, cuando la autoridad tiene poder religioso y poder político, se siente Dios, ¿no? Y ha dañado terriblemente, ¿sí? Así sea católico, así sea protestante, los evangélicos también, hermano. Es un daño terrible cuando hay mucho poder, ¿sí? O por el otro lado, cuando se casa con el Estado y entonces ya no reprende el pecado, las injusticias, porque también recibe su parte, pues entonces es un problema también, ¿sí? Pastor, yo le quería justamente sobre eso, ¿no? El tema de actualidad, ¿no? Por ejemplo, el movimiento LGTBI, y ahora creo que le han puesto otra letra más, creo que le han puesto ahora. Por Ya. ejemplo. Por ejemplo esto, ¿no? O sea, eh, si bien, o sea, ahora ya no dice sacerdote impone eso, pero la iglesia se levanta, incluso la misma iglesia católica se levanta. Entonces hay una pugna en el Congreso por decir, ¿se aprueba o no se aprueba? En algunos países ya se aprobó. Entonces, Sí. si la Biblia no es la norma de conducta para el Estado, lo que va a ser la norma de conducta va a ser su constitución. Sí. Y si en su constitución ya se impone alguna norma, entonces el pueblo lo va a tener que obedecer. Imaginémonos, así como otros países, me parece que es Uruguay, México, creo que también lo tiene España, que ya aprobaron el matrimonio homosexual, por ejemplo, ¿no? Sí. Ya es una aprobación para ellos. Sí. Imaginémonos un día llega a nuestra iglesia un grupo de jovencitas lesbianas que aceptan, dicen al Señor y le dicen al pastor que quieren casarse. La convicción va a decir obviamente que no, ¿cómo se van a casar? Entonces ellos hacen una denuncia porque no se les está no se les está dando no se les está no se les está respetando su derecho. Su derecho, sí. El peligro es eso, ¿no? Cuando esto se convierte en un derecho. Porque si la Biblia, que es la palabra de Dios, ya no es nuestra norma de conducta, la Constitución se vuelve nuestra norma de conducta, nuestra legislación. Entonces, no hacer algo que esté en la Constitución se convierte en violar los derechos. Entonces, ahí comienza el tema, ¿no? El tema del derecho. ¿Tengo derecho a esto o tengo derecho al otro?
tengo derecho, el hijo le dice al padre, tengo derecho a ser homosexual. Y el papá no le puede decir nada, ¿por qué? Porque es su derecho a elegir. Claro, Tengo derecho a abortar, dice la hija. ¿Por qué? Porque mi derecho lo dice. Y el padre no le puede decir nada, la mamá no le puede decir nada. ¿Por qué? Porque es su derecho a abortar. claro. Entonces, o sea, son temas de actualidad y son situaciones en las que más adelante puede ser un peligro y ya estamos viviendo en eso, ¿no? Porque como les Sí, digo, esto del laicismo es un pensamiento, o sea, fuera una congregación, fuera algo así, una secta, fuera un lugar, diríamos, los laicistas o los que sí, hacen eso, ¿no? Sino que esto es un pensamiento y que se está metiendo en todas las instituciones. Bueno, eso es sí, lo que le quería decir. sí, sí. Bien, bien, interesante, hermano. Muy bien. ¿Alguien más quería opinar algo ahí? Otros, a ver ahí. Sol, Zulín, Adrián Rivera. Un caso reciente, el del señor Morán, Sí, sus dos hijos que lo tuvo por bien del alquiler en Estados Unidos y viene sí, al Perú reclamando derecho. Pero acá en el Perú no tenemos todavía a la madre subrogada, no estamos todavía, no tenemos en nuestra constitución. claro, Así que ha sido una vergüenza poder reclamar en el Perú al tribunal, al TC, de que le admitan claro, su derecho. Entonces, el presidente del TC le ha dicho bien claro, claro. esos son ciudadanos norteamericanos, Ajá, tienen, pero acá tú tienes que traer la madre, ¿quién es la progenitora? claro, Entonces, nosotros como constitución no está no está en nuestra constitución, claro. el subrogada, no está. Acá tiene que ver papá y mamá para que pueda ser admitido como ciudadano peruano. Exactamente. Según las leyes peruanas, sí, Exactamente. falta ahí revisar, sí. Eh, bien, bien, bien. Pero si bien nosotros, yo pienso que el laicismo puede favorecer en los países como Arabia, Irak, donde los que están siendo perseguidos porque trae un fanatismo, pues, ¿no? Cuando la religión toma el Estado y persiguen a los que creen diferente, ¿no? Entonces, ese es el tema. Pero, por ejemplo, acá en Perú, donde, bueno, son católicos la mayoría, y si bien el Estado se proclama laico, pero favorece a la Iglesia Católica, ¿no? Se confiesa como católico. Eso es innegable que la Iglesia Católica está en lugares principales, los sacerdotes ahí están en toda la... No hay igualdad religiosa en el Perú. Pero, como dijo alguien, viéndolo por el lado amable, creo que el Chapulín, viéndolo por el lado amable, eh, lo que ha frenado aquí en el Perú, por ejemplo, el aborto, el matrimonio homosexual y muchas leyes malignas que van en contra de la Biblia, de nuestra fe, no ha sido tanto la iglesia evangélica, sino más la iglesia católica, porque aún ellos tienen peso y ellos se hacen escuchar aún todavía, ¿no? Frente al Estado, a la ley, y como ellos tienen eh, ahí adentro, están metidos todavía, entonces ellos, aunque esta marcha nos unimos todos cuando se hizo con mis hijos no te metan, ¿no? Nos unimos todos allí, pero se logró frenar. Entonces todavía ese peso que hay acá, por ejemplo en Argentina, hace tiempo que se permitió la ley del aborto, ¿no? Yo creo que con los Kirchner han permitido eso. Ahora ya es una ley el aborto. En cambio aquí no. En Perú todavía, aunque están peleando por ese tema, eh, entonces por ese lado favorece, y como mencionaba también Julio, ¿no? Es el extremo de la secularización, como diciendo, ellos pretenden separar totalmente la iglesia, como que no tienen voz, y no les permite reclamar, como ellos van a hacer lo que ellos quieren, y no puede ser tampoco, ¿sí? Como vemos en la Biblia, si bien habían reyes que gobernaban
pero siempre habían hombres de Dios. Antiguamente habían profetas que estaban y ellos reclamaban la injusticia, protestaban en contra de esto. No estaban solamente, porque ¿qué es lo que quiere a veces el Estado? Que le dice así esté ahí, que no se meta con nosotros, que nos dejen hacer lo que queremos. Cuando lo necesitan, vengan para bendecir, para echar agua bendita, y bendecir sus atrocidades que van a hacer, las guerras que empiezan a hacer, y no debería ser. Eso es cuando también la iglesia perdió su posición. Yo creo que la fuerza de la congregación está en el poder de la palabra y del Espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo que trae poder. Entonces, que se hace escuchar las voces de los hombres de Dios, ¿no? Hombres preparados, capacitados, pero llenos del poder de Dios, donde hacen eco aún dentro de la ley y dentro del Estado, porque eh, la forma, siempre dice la palabra, que Dios agradó salvar a través de la predicación del Evangelio, ¿sí? No es usando a veces el recurso económico y comprando a la gente para que vengan a nuestras reuniones, ¿no? Como algunos hacen, sobornando, por así decirlo. Sí, uno puede ayudar, auxiliar la necesidad. Eso es otra cosa, que Jesús mismo lo hizo. Sanaba a los enfermos, multiplicaba el pan, pero predicando el evangelio del reino de Dios. Eso nunca debemos dejar de lado. Así el Estado se secularice, así acepten leyes malignas. Entonces eso más debe desafiarnos a no dejar. Yo pienso que eh, ese es el plan del Señor de salvación, de rescate, es no dejar de predicar el Evangelio del reino de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Bien. Muy interesante, hermano. Muy bien. La verdad que esto nos hace pensar, reflexionar, ver, revisar las cosas, ¿no es cierto? Como hombres y mujeres de Dios. Tenemos nuestro recreo, hermanos, bien merecido en Cristo. Estamos viendo acá entonces 5 para las 12 de la noche, no, para las 5 para las 9 nos estamos reencontrando. Bien, 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 gracias. un cafecito, un matecito ahí. Bien, bien.